Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Ya presentamos al invitado, porque ya está con nosotros aquí en nuestra casa. Él es, en estos momentos, es alguien muy importante en nuestro medio, sobre todo por la gestión que viene realizando, ¿sí? Y resulta que en el gobierno de este señor, llamado Carlos Lleras, hubo un ministro, que fue el primer obrero que llegó a ser ministro en el año de 1968. Estamos hablando de un señor llamado Antonio Díaz García. Pues resulta que el hijo de ese ministro, el día de hoy, es el presidente de la Confederación Democrática de Pensionados. O sea, una persona que claramente nos puede hablar de esto y seguramente resolvernos algunas inquietudes que tenemos con respecto al tema de las pensiones. Quiero saludar de manera muy especial a don John Jairo Díaz. Don John Jairo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días para todos ustedes y para los oyentes, don Felipe, doña Laura, don Frank, doña Yuyani, don Rafael. Un cordial abrazo y gracias por invitarnos a este programa en el día de hoy, ¿no? Yo creo que hablando ustedes de música, cuando yo voy a hablar de pensiones y me invitan a alguna parte, a los jóvenes pues sobre todo, entonces yo empiezo diciéndoles, yo también tuve 20 años. Felipe también tuvo 20 años, claro, hace rato, pero los tuvo. Venga, hagamos un trato. Nosotros le quitamos el don y usted nos quita el don. ¿Listo? Hagámosle así. Sumarle en don también no suma años. Sí. Eso Es que tengo que irlos acercando. Los tiene que ir aterrizando. De las pocas veces que a mí me dicen don. La primera vez. Es que como buen paisa uno se acostumbra a esa siempre. Sí, claro. ¿De qué municipio es usted? ¿De qué? Yo soy directamente de Medellín, mi papá era de Argelia, Antioquia, Ok. cerquita a Sonsón. Sonsón o Morinilla. Pues ahí está. Óigame, John Jairo Díaz. ¿Por qué hay que cotizar en pensión? A ver, esta es una situación, como les decía al comienzo, es el pensar en una vejez. Los jóvenes, desgraciadamente, creen que van a estar jóvenes toda la vida. Y por eso yo pienso con ese disco. Yo también tuve 20 años. Si yo no hubiera empezado a cotizar, porque yo empecé a trabajar muy joven, pues yo nunca había logrado pensionarme. Y es una cuestión que a uno le van descontando y uno ni se da cuenta. Cuando ya se dio cuenta, llegó el momento. Y entonces resulta que yo decía esta semana en la Comisión de Concertación, cuando hacía mi exposición con el gobierno, y les decía, mire, a mí me da tristeza que yo ya esté pensionado y ver señores en la calle mucho más viejos que yo con una carreta de aguacates, de mangos, ¿sí? Entonces yo les digo a los jóvenes, hay que cotizar. Usted puede gastar 80.000 pesos en la calle un día saliendo a rumbear. En cambio, eso a usted le está generando una vejez. Por lo menos tratar de tener una vejez que pueda tener con qué vivir, con qué subsistir. Entonces, si no se cotiza, pues hombre, estamos perdiendo el tiempo, porque yo conozco muchos casos de personas ya adultas mayores que ni siquiera tienen un servicio médico, tienen que estar, digámoslo vulgarmente, limosneando para poder conseguir lo de la comida. Entonces eso es muy triste, por eso yo le digo a los jóvenes, hay que cotizar. John Jairo, pero hay un problema, digamos, en este momento, y es la tasa de desempleo, que para los jóvenes precisamente es muy difícil acceder a un empleo donde le descuenten este tema de pensiones, pero ¿cómo hacer para que los jóvenes también tengan esa conciencia de, bueno, voy a ahorrar lo que se pueda? ¿Cómo se puede hacer para también lo que usted dice, empezar a ahorrar desde tempranas edades? Mire, hay una cuestión muy clara que la hemos planteado siempre, uno de los mayores problemas de nuestro país. Nosotros, y yo siempre discuto eso, ¿no? Cuando van a hablar del presupuesto nacional, lo primero que le dicen a los colombianos es que los pensionados nos valen 48 billones, nos valen. Un momentico, ¿cuáles nos valen? Si es que nosotros aportamos todo nuestro tiempo. Entonces, el problema de esto es que yo digo, y se lo he dicho a los empresarios, aquí en este país hay que generar empleo estable. Si no hay empleo estable, si no le dan oportunidades a la juventud, estos días oía en un programa de esos, un joven decía, sí, yo salí graduado, pero no tengo experiencia, y lo primero que me piden es experiencia. Entonces hay que generar alternativas para que estos jóvenes puedan llegar a una vida laboral, pero a una vida laboral firme. Estable. Estable, porque yo oía, por ejemplo, el informe de la misión de empleo el pasado 20 de enero, que presentó el informe en la comisión, entonces decían
Una persona con la situación que está viviendo el país en este momento se demora 54 años cotizando para llegar a las 1.300 semanas. No, eso no tiene sentido. Eso en el régimen de prima media. Sí. Y en el régimen de ahorro individual se demora 48 años cotizando. ¿Por qué? Pues porque no hay estabilidad laboral. Y entonces a nosotros los empresarios siempre nos argumentan de que hay que hacer reforma laboral, que hay que hacer reforma pensional. Y siempre es el mismo cuento, es que vamos a generar empleo. Y yo me he puesto a mirar las estadísticas desde la ley 100 de 1993 y si han generado el 0.9% de empleo estable en el país, es mucho. Entonces, si no hay empleo estable, no hay cotizantes en el sistema. Es muy difícil, sobre todo por algo que yo le quisiera añadir a esto, John Jairo, y es el tema de la inmediatez, ¿sí? Pero esto va mucho más allá de la inmediatez, porque es que esto tampoco pudiéramos hablar lo que es a corto, mediano plazo, y es más, yo me atrevería a que ni siquiera a largo plazo, sino aquí hay que pensar es en largo plazo. O sea, claro, lo que usted dice es muy cierto, nosotros, yo no creo pues que no me veo llegando a la edad de mi papá tiene 80 años, bueno, un hombre entero, gracias a Dios, tengo que decirlo, pero tiene 80 años, ¿cierto? Y yo digo, no, pues de aquí a que yo llegué a 80 años, pues es que yo miro para atrás, y, o sea, ahorita con la música, con una cantidad de cosas uno dice... Los 20 se me pasaron hace rato. Cuando yo pensaba, no, es que yo, ¿cuándo voy a llegar a los 30 y pico? No, pues míreme, o sea, es que el tiempo vuela, pero la inmediatez de la gente joven no le permite proyectarse hacia un futuro pensando justamente en que no termine o mendigándole a sus hijos o mendigando en las calles. Creo que Fran lo decía ahorita con la pregunta, pero yo quisiera de pronto ser como un poquito enfático en eso. Pues pucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la juventud para que entienda que su vejez también necesita ser digna? Yo por eso a veces cuando a mí me ofrecen ir a dictar charlas de pensiones a algunos colegios ya en sus últimos grados inclusive al mismo SENA, ¿no? Yo les digo, el problema de esto es eso, lo que tú decías hace un rato, el tiempo vuela. Y usted cuando menos piense ya tiene cotizado. Y se puede demorar porque se puede demorar 35 años si tiene empleo estable. Puede demorarse 35 años si empezó a cotizar desde los 14, 15 años, ¿cierto? Pero el tiempo se le pasa a uno volando. Pero resulta que cuando usted ya se dio cuenta tarde porque ya está cerca a la edad que usted necesita, pero no ha cotizado. Entonces, eso es lo que digo yo, y lo hemos planteado en las propuestas que le hemos hecho al gobierno nacional. Mira, el problema de pensiones en el país y de seguridad social en el país hay que concientizarlo desde los planteles educativos. Esto hay que abrirle la mentalidad, porque esa inmediatez es precisamente eso. Los jóvenes creen que si, por ejemplo, consiguieron un buen puesto, creen que eso va a durar toda la vida. Hay algunos que son de suerte y les dura toda la vida, pero el 90% no. Y entonces eso les va generando un problema de que ya llega el momento en que no tienen ni cotización, ni nada, pero ya les llegó la edad. Y ahí los cogió de sorpresa porque ya no hay absolutamente nada que hacer. Es un problema pues que se está viendo cada vez más como acentuando y por eso también se está hablando de que se necesita, que el país necesita que se haga una reforma pensional y para oxigenar el sistema alargar el año de pensión. ¿Esto es viable? A ver, nosotros hemos dicho que este país no necesita alargar el tiempo para la edad de pensión ni nada. Esto es una cuestión que se viene ventilando, yo me acuerdo desde el 2019 en un foro que asistí del Banco Mundial y el Banco de la República. Y planteado por Fodesarrollo, esto hay que aumentar la edad. No, aquí el problema no es de aumentar la edad, porque a nosotros nos comparan siempre con el sistema europeo, pero es que el sistema europeo se alimenta con caviar, con peces, con todas las cosas del mar, y aquí nosotros estamos con yuca, papa, sí, y aguapanela. No, ya papa no. Ya bueno, ya papa sí. A partir de hoy ya le dije a mi señora que descarte la papa. Sí, no me puede. Entonces, ese es el problema. No nos pueden comparar porque el ciclo de vida es totalmente distinto de los europeos al nuestro. Claro. Aquí no están las condiciones sociales para decirle al país es que la gente dura más. Sí, dura más en Europa, aquí no. Aquí la gente dura menos. Porque la crisis social que vive el país, no hay seguridad social, hay carencia de vivienda. El 58% de la fuerza laboral en el país está en la informalidad. Y eso no deja despegar un sistema social en el país. Entonces, mientras esto no surja, no se resuelva en problemas sociales, pues no va a haber cómo se soluciona un problema que es de fondo. Porque es que el problema de la vejez, aumentar la edad no arregla nada. Aumentemos más bien
el empleo formal en el país para que haya cotizantes, y nosotros lo hemos planteado. Es que mientras no haya cotizantes, mire, cuando nosotros éramos trabajadores, en mi época, eran 4 trabajadores por un pensionado. Ahora estamos iguales, 1 a 1. Un trabajador, un pensionado. El sistema no se sostiene, ni en salud ni en pensiones, porque no hay cotizantes. Entonces, esto es lo que está afectando al país. Mientras no haya cotizantes completos en el país y con una formalidad laboral, no hay manera de que se sostenga el sistema en Colombia. Bueno, creo que usted está tocando un punto demasiado importante que me da pie también para que hablemos justamente de otro tema que atañe también al cotizar en pensión, y es ¿en dónde? ¿En dónde lo hace? ¿Cierto? Colpensiones, estamos hablando de una entidad que corresponde al Estado. Que es ¿cierto? pública. Que es pública, que nunca va a quebrar. O sea, usted tiene ahí la seguridad siempre. Y en estos momentos, desde hace ya bastante tiempo, se ha venido desatando una cantidad de escándalos, yo no sé si escándalos que estén como tan ventilados o que de pronto sea una bomba de tiempo, pero que justamente involucra a los fondos privados, en donde se le dice a la gente en muchas ocasiones muchas cosas que no son y terminan engañándolos. Frente a esto, ¿qué decirle a la gente cuando precisamente los llegan a visitar a sus empresas estos fondos privados? Mire, nosotros hemos dicho que hay que, de todas maneras, estar en un régimen que está respaldado por la Constitución Nacional, y es el régimen de prima media. Y ahí veíamos en estos días cómo Asofondos planteaba 5 pilares para las pensiones, pero entre esos 5 pilares, el pilar 4 establece que acaba directamente con el régimen de prima media. Y nosotros hemos atacado esto porque le hemos dicho a la gente, quedémonos en el fondo, en Colpensiones, que es un fondo del Estado, que no tiene por qué quebrar, ¿sí? Porque mientras usted se va a un fondo privado de pensiones, mientras Colpensiones le reconoce a usted por sobre un 75% de sus ingresos, Colpensiones, los fondos privados, le cotizan a usted sobre un 45% de lo que haya cotizado. Yo tengo amigos en medios de comunicación que tenían 6, 7 millones de pesos, y cuando me dice, oiga, compañero, revíseme esto, es que no me quedaron sino 2 millones de pensión. Le dije, porque es que a usted no le van a dar más. A usted no le van a dar más. Entonces ahí empieza a perder ese trabajador. Y lo que tú decías hace un rato, empiezan a engañarlo, y eso se lo dije de frente a Montenegro. Le dije, cuando la ley 100 creó los fondos privados de pensiones, ustedes empezaron a engañar al país, empezando diciéndole mentiras. Mire, antier precisamente. Bueno, ley 100 que viene del innombrable, ¿no? Del 93, claro. Dejémoslo así, sí. Sin comentarios. Ese sería un tema aparte, sí, pero no el aire. Pero las juventudes claro, lo ignoran. Claro, entonces le decía, mire, el problema de ese es eso, que si ustedes engañan al país, y entonces antier me decía un amigo, hombre, yo salí en el Fondo Privado de Pensiones y ahorita me están diciendo que como está cayendo el dólar, que la bolsa bursátil, entonces me descontaron porque ya estoy perdiendo. Le dije, claro, hermano, yo se lo advertí a usted hace mucho tiempo. Cuando usted está ahorrando, lo primero que hacen es sacar la plata del usuario a un lado y otro para la administración de los fondos privados de pensiones. Y cuando se afecta la bolsa bursátil en el mundo, a quien afecta es al usuario. Y le pagan menos. El fondo no pierden absolutamente nada. Tienen en este momento 257 billones de pesos de rentabilidad que les han generado las platas ahorradas de más de 350 billones de pesos. No. Entonces, no, es un fondo privado de pensiones que no sirve sino para ahorrar y darles al capital lo que ellos necesitan a costas de los trabajadores. Entonces, por eso yo le digo a la gente, y yo cuando dicto conferencias con los pensionados, digo, mire, aconsejen a sus hijos, a sus familiares, váyanse para Colpensiones, no se queden en los fondos privados de pensiones. Y una de las propuestas es esa, ¿no? De las Asofondos de esta semana con los 5 pilares. Dice, hay que crear una pensión única, ciudadana, donde se reconozca sobre el 35% de lo que haya cotizado el trabajador. O sea que si ahora es con el 47%, ya le van a quitar otros 12 puntos más para poder que reconozcan las pensiones sobre el 35%. Don Jairo toca un tema que quizás la gente ni siquiera lo sabe, pero cómo pasarse, digamos, si los trabajadores están en el régimen pensional privado a la prima media que es de Colpensiones, que es del Estado. Sí, ahí hay que tener en cuenta una cosa muy, muy especial.
pues, tiene que hacerlo antes de que le falten 10 años para la pensión. Si se pasó un día ya no se puede pasar. Hijo Uy, de madre. ¿qué? 10 años antes tiene que tomar esa decisión. Vea, O qué sea, importante saberlo. si una mujer con 57 años tiene que hacerlo a los 47. Si está en un fondo privado de pensiones para poderse devolver. Porque si no, no se lo permiten ya después. Si no, ya queda privado. queda en el fondo privado. Venga, Fran, ¿ya hizo cuentas? ¿Está bien? Sí, no, Todavía todavía puede. alcanzo. Ok, No, por lo menos le alcanzan los dedos para contar. Rafa, ¿ya hizo cuentas? Sí. Sí. Sí, le alcanza todavía. Sí, todavía. Pila, no, 10 años antes. Claro, 10 años antes. No, porque todavía así- falta tiempito, no, es pero que ya tengo el Perdón, calendario. me dice, John perdón, Jairo. es que me dice, yo cumplí ayer. Dije, ya perdió el año. John Jairo, ¿en cuánto está en este momento la edad de pensión para la mujer y para el hombre? Está en 57 para la mujer y 62 para el hombre. Imagínese. 57, Entonces tienen que 62. contabilizar 10 años antes. O sea, usted se puede, Laura, usted puede pensionar a los 52, pero le faltaría la edad. Claro, le faltaría la edad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se le explica a la gente? Porque dice, yo ya tengo derecho, me dicen a mí. No, usted tiene una expectativa de derecho. ¿Por qué? Porque no ha cumplido sino un requisito. Entonces, mientras usted en Colpensiones no necesita sino dos requisitos, que son las semanas cotizadas, Y que la son edad. 1.300 y la edad, usted en Colpensiones depende de lo que ha ahorrado, depende del manejo de la bolsa bursátil, depende del manejo de la economía del país y además depende si la garantía que usted escogió es para vitalicia o temporal, porque usted le ofrecen, no es que usted puede decir hasta cuándo necesita la pensión. Entonces yo digo, sí, hasta los 85 y resulta que usted fue tan de malas que duró más. A los 85, tan se le perdió, ya no le dan más nada. Sí, También claro. se tiene entendido que si usted quiere retirar la totalidad de la plata la puede sacar, ¿no? Digamos, Ojo, no, pero ojo, tú no lo puedes hacer sino cuando ya cumpla la edad. Si, Ah, le sí, puede- claro, si digamos- tiene las semanas cotizadas. Sí. Y no le Ya alcanzó. y ya no alcanzó a cotizar más ya, entonces le dan una indemnización sustitutiva, pero eso no lo puede hacer sino cuando ya se generen los dos requisitos esenciales. O sea, hasta que las se cumplan semanas- los 57 o los 62 en los o hombres. los 50, exacto, o los Con las 62, semanas 62 en los cotizadas. con hombres, las sí. semanas cotizadas. Pero entonces, como yo ya cumplí la edad, pero no voy a alcanzar a cotizar más, porque tengo, por decir algo, 1000 semanas, entonces simplemente pide una indemnización sustitutiva. Y eso es una de las propuestas que le hemos hecho nosotros al gobierno en este momento en la subcomisión de concertación que estamos Sí. trabajando en estos días, que fue el resultado de la firma del acuerdo del salario mínimo del 15 de diciembre. Estamos diciendo, mire, aquí hay muchos adultos mayores en Colombia que en su vida de joven alcanzaron a cotizar mínimo 650 semanas, Sí. pero ya tienen edad, pero no tienen cómo cotizar. Entonces le hemos dicho al gobierno, vean, en vez de ofrecer los BEPS, que son una limosna de 80.000 pesos, o el auxilio de adulto mayor, que es 150.000 pesos mensuales, en vez de ofrecer esas limosnas, reconózcanle la pensión por vejez. Esta propuesta la hicimos en el 2019 con la Confederación General del Trabajo. Reconózcanle la pensión a ese adulto mayor que ya tiene ese requisito, y para que no se desestabilice el sistema, descuéntenle de esa misma pensión de vejez, de salario mínimo, descuéntenle lo que le haga falta para las 1.300 semanas. Eso sí es política social. Pero no, aquí nos quieren embutir unos BEPS, unos auxilios, que eso lo mismo lo dice la misión de empleo también, de que hay que generar eso precisamente, dice Fedesarrollo, para que haya una verdadera protección a la vejez. ¿Qué protección a la vejez va a ser eso? Con No. una limosna de 150.000 pesos. Si a veces uno ve que ni con el salario mínimo la gente vive, va a vivir con 150.000 pesos mensuales. No, y la necesidad, pues por supuesto, es algo que tiene que ser solventada, es algo que tiene que ser saciado de manera inmediata. Yo me uno a lo que dice Laura, me uno a ese pensamiento respecto de la niñez, pero espere antes, John Jairo, ¿qué música le gusta a usted? A ver si le podemos complacer aquí. No, a mí me encantan los boleros. ¿Un bolerito? Sí, sí, claro. Bueno, ay, qué vaina, en Colmundo casi no tiene boleros. Yo me imagino. Llegó donde no era. Hágame el favor, don Germancho, el que más pida a la gente, sorpréndalo. Ya dijo boleros, sorpréndalo, hágame el favor con algo bien bonito para John Jairo, porque, bueno, la gente cuando llega a una edad considerable y en donde empieza también a meditar respecto de su capacidad tanto mental como física, empieza a buscar qué hacer, ¿sí? Yo no sé, Yurani, si usted me tiene en ese sentido buenas noticias o malas noticias, pero ¿qué puede hacer una persona que ya está pensionada?
Bueno, pues es normal que algunas personas jubiladas o pensionadas que de pronto la remuneración les alcanza y pueden tener como una vida estable, tranquila en su casa, a veces pues no encuentran qué hacer, no consiguen otro trabajo porque, o sea, se tiene en cuenta que hay muchas personas que aún así cuando están pensionadas salen a sus casas porque no les alcanza, entonces necesitan ir a trabajar, pero hay algunas que no. Sí, dale. No, es para así como dice una cuña, ¿no? Nosotros precisamente, yo soy el presidente también de la Asociación Nacional de Pensionados, ANPIS, que era antes Asociación de Pensionados del Seguro Social, ahora al acabarse el seguro lo conformamos Asociación Nacional de Pensionados por el Sistema de Seguridad Social. Es una organización que tiene 47 años de vida jurídica, somos la organización más grande del país con 40.000 afiliados. Le cuento que yo fui a Santa Marta con ANPIS, porque mi papá estuvo en ANPIS, en uno de esos viajes. Ese es uno de los boleros que me gusta. No me toquen ese vals porque me mata. Porque yo tengo demandada a esa empresa en Santa Marta, porque eso no es de ANPIS. Están usufructando el nombre nuestro para llevar a pensionados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tú estás diciendo. Nosotros les organizamos cursos, talleres de manualidades, les organizamos paseos. Yo me quedo aterrado a veces. Yo digo, ole, yo estar tan ocupado, pero yo conozco amigas ahí de la... No, estuve en el Mediterráneo, no, estuve en Europa, no. Y se van a esos tours, ¿por qué? Porque nosotros tenemos contacto con empresas que nos dan en baja temporada más barato. Entonces, eso que tú dices es muy cierto. Para eso son las organizaciones de pensionados. Así es, digamos, hay algunas personas que durante su juventud quisieron estudiar, pero no tuvieron la posibilidad de estudiar o desempeñar esos hobbies que tenían cuando niños porque el trabajo no se los permitía. Entonces, hay muchos cursos como de voleibol, de danza folclórica, de yoga, de natación, actividades físicas que les sirven a ellos. Es una opción. También es comprar vivienda en municipios o lugares aledaños a la ciudad, porque ellos lo que quieren en su vejez es estar tranquilos, tener un espacio para compartir con su familia, con piscina, con espacios así recreativos. Entonces es una buena opción. También muchos quedan como con esas ganas de tener un negocio propio y deciden emprender y montan como sus pequeñas empresas con esos fondos. Y no se quedan quietos, siguen trabajando y siguen produciendo. Lo mismo, tienen programas en donde el gobierno nacional les pone como gimnasios para los hipertensos, hay mujeres abuelitas que van a hacer ejercicios porque pues las condiciones de la edad les requiere tener ciertos... no sé, ustedes lo saben, como Yurani llega a un punto que es la triste realidad, pero es que la gente cuando termina de trabajar, cuando se pensiona, es donde empiezan los achaques precisamente por eso, porque llega una inactividad. Por eso esta clase de ideas es muy importante para que el cuerpo siga. Incluso para fortalecer los huesos. Que si se vuelve inactivo, pues ahí es donde se va muriendo más rápido. Sí. Entonces a la gente, eso es lo que decimos nosotros en ANPIS, por ejemplo, y en algunas de nuestras organizaciones afiliadas a la Confederación. Hay que enseñarle al adulto mayor a utilizar el tiempo libre. Claro. Una señora una vez se me puso brava porque yo le dije, oiga, ¿y usted por qué no vino a la conferencia? No, es que tengo que llevar a mi hija al jardín, a mi nieta al jardín. Entonces yo les digo, ¿ustedes por qué tienen que hacer mandados? Vaya a los 31 de cada mes a los bancos y no encuentran sino adultos mayores haciendo fila. ¿Y usted qué hace ahí? No es que le estoy pagando la cuota del carro a mi hija, no es que le estoy pagando la cuota de la casa a mi hijo. ¿Ustedes no tienen por qué hacer eso? Ustedes hagan lo que tú decías hace un rato, hagan lo que no hacían cuando no eran trabajadores. Paseen, diviértanse, bailen, porque nosotros les hacemos viejotecas también. Entonces todo eso hay que enseñarle al adulto mayor para que aprenda a manejar su vejez. No, vean, para complementar también lo que decía Yurani, yo les tengo unos datos que yo busqué. Yo hablé con algunas personas ya mayores de 50 años, 7 de ellas son de Cúcuta, 2 son de Bogotá, 7 están pensionadas y 2 no lo están. ¿Nos trajo sondeo? Un sondeo, no editado, pero se los traigo acá con los datos. 4 de las 9 personas a las que entrevisté, casi el 40%, son personas que ahorran para poder viajar cuando ya están en su etapa de retiro, de jubilación. ¿Viaje personal o viaje en combo de adulto mayor? No, viaje de disfrutar, con la familia personal, sí, viaje personal. A conocer lugares que no han conocido y bueno, a visitar diferentes lugares. 2 personas ahorran para vivir su vida tranquilamente, sin apuros, sin tener ningún afán económico. Tener como el colchón financiero. Sí, como el colchón financiero, sí. Sí. Una persona, que incluso yo personalmente la conozco muy cercana,
está ahorrando para poder tener un carro y trabajar como conductor a los casi 70 años. Mi papá aprendió a manejar a los 69 años, Rafa. A los 69 años. Compró su carro y todo el mundo se le vino encima. Todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué peligro? Claro, imagínense. Y sí, efectivamente, nos hizo sufrir 10 años, porque ya lo acabo de vender. Pero, o sea, fue una locura. Él dijo, pero, o sea, pero ¿por qué? Todo el mundo me jode. Ahí están acostumbrados a estar produciendo dinero y el dejar de producir dinero ya también les afecta bastante. Y pueden Y conseguir también que un dinero extra. esa persona que les digo yo del carro no tiene pensión. Ve, ahí está, Ahí Yurani. está. Yo estoy de acuerdo con el papá de Felipe, porque yo siento que ahorita estamos en una época donde todos los jóvenes es bueno, los jóvenes es chévere, O sea, pero siempre discriminan al adulto y siempre están en los trabajos incluso. El problema es que para nos una hacen- empresa ya cumples nos- 40 años y ya estás viejo para ¿por qué contratarte. convencen o sea. a la juventud de que envejecer es malo? Le hace dar a uno temor, y las personas también que ya están llegando a las edades adultas se sienten con ese temor de que ya estoy envejeciendo y de que ya no sirvo, cuando la experiencia es sumamente importante. Digamos, una persona joven no tiene la experiencia que tiene una persona que ya ha trabajado por años, y eso también hay que valorarlo. Yo creo que lo que decía John Jairo no es un tema de una reforma pensional, sino hay que ver el fondo del trabajo, del empleo en el país, porque no se le está dando acceso ni a los jóvenes ni a las personas que ya están llegando a una edad avanzada. Sí, es verdad. Mi papá me inspiró a hacer algo, y es un gesto de amor, y es ayudarlo, respaldarlo y enseñarle. Eso sí, le decíamos Mr. Magoo, porque él era el único que iba hacia adelante sin importar todo lo que pasaba a su alrededor. Pero fíjese qué importante es esto. Rafa, ¿en qué más gastan los ahorros, o en qué más están ahorrando, o para qué ahorran los Bueno, pensionados? hay dos casos más. Uno, para comprar su propia casa, a los casi ya 65 años también. Y la otra era un tema que también tocaba John Jairo, que era el tema de una persona que ahorra para mantener a su familia. Que en vez de disfrutar su pensión, que en vez de incluso tener ahorros para sí mismo, lo gastes en las personas que vienen de abajo. Sí, señor. Sí, mira, en eso sí tienes razón, y es de las cosas que hemos planteado en esta subcomisión de concertación pensional. Mire, es que la pensión se convirtió en esta pandemia en el auxilio de la familia. Sí. Porque el hijo que se quedó sin empleo, que va a tocar sacar a los niños del colegio. O que no quiere trabajar. Bueno, yo me ubico en los que sí quieren trabajar, ¿no? Porque esos hay muchos, ¿no? Oh, que se la pasan estudiando toda la vida a ver si, esperando la- a que el papá se muera para que le ceda la pensión. Y la holgazanería, obviamente, Claro, hay y mucho, la de eso hay mucho. vagabundería de Pero 40 yo años y no querer me trabajar, ubico en los sanos. viviendo de la pensión del papá. Claro, hay mucho, de eso hay mucho. Pero Sí, entonces, sí. en ese sentido es que nosotros también decimos que a ese adulto mayor hay que decirle, utilice el tiempo libre. Pase, disfrute. ¿Por qué? Porque uno tiene que meterle en la cabeza, porque es que la gente, a nosotros de pronto nos criaron pensando en que ser viejo ya es una enfermedad. Sí, No, estoy cumpliendo un ciclo de vida, pero tengo que saber disfrutar, así como disfruté mi juventud haciendo vainas ordenadas y hasta desordenadas, también tengo que saber utilizar mi vejez. Y eso es de los programas que hacemos nosotros en la Asociación Nacional de Pensionados ANPIS. Por eso nosotros inclusive tenemos convenios con empresas y tenemos casas vacacionales donde el pensionado va y hace su aporte mensual, va guardando y dice, es que me quiero ir en Semana Santa, en diciembre, a mitad de año. Listo, ya. Fue ahorrando su plática y se fue para sus vacaciones a la casa vacacional. Es John Jairo Díaz, quien Gaviria. está con nosotros y a quien le damos las gracias. John Jairo, que Dios le bendiga, le aumente en su labor. Así que le quiero dar las gracias a John Jairo por acompañarnos. El tema con el que concuerdo con Laura, y lo hablamos después cuando regrese, es el tema de los niños, de dictarles clases relacionadas con este tema, porque por eso es que la juventud después no quiere saber nada de esto, porque quiere es la inmediatez. John Jairo, gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. A ustedes muchísimas gracias por esta gentil invitación y siempre estaré disponible para trabajar con ustedes. Presidente de la Gracias. Confederación Democrática de Pensionados. Estás en nuestra casa Colmundo, con las puertas abiertas a la luz del día.